Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza del Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa, En Contacto, cuando sufrimos el abuso. 3 veces, la noche antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, les dijo a sus discípulos, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Luego, a lo largo de las epístolas, vemos que los autores de esos mensajes dicen cosas como: acéptense unos a otros, cuídense unos a otros, anímense unos a otros, ámense unos a otros, fortalezcanse unos a otros, apóyense mutuamente, perdónense mutuamente, sean pacientes unos con otros, sean hospitalarios unos con otros, sométanse unos a otros, motívense unos a otros, sírvanse unos a otros. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos ofrece instrucciones sobre nuestra relación con el prójimo. Y al pensar en toda la enseñanza solo en esas frases que mencioné, ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, anímense mutuamente, motívense unos a otros, todo nos deja algo muy claro. Nunca, en ninguna circunstancia, se justifica abusar de alguien más. El abuso no concuerda con ser creyente. Nunca es la voluntad de Dios que sus hijos sufran abuso. Y hoy esa palabra se ha vuelto bastante popular. Oímos hablar de niños abusados, padres abusados, cónyuges que abusan el uno del otro, gobiernos abusando del pueblo. Y esa palabra significa hacer daño a alguien, herir de alguna manera, ya sea abuso físico, abuso sexual, puede ser abuso verbal o abuso emocional, en verdad no importa cuál sea, nada de eso encaja con lo que dijo Jesucristo. Amaos unos a los otros. No olvidéis la hospitalidad, animaos unos a otros, cuidaos y animaos unos a otros. Y por ello me gustaría en este mensaje compartirle algunas ideas útiles, espero, para aquellos que han sufrido abusos. En cada iglesia, en todo territorio, en cada nación sobre la faz de la tierra, hay millones y millones de personas que han sufrido abuso, que son víctimas de abuso, que no tienen idea de qué hacer ni cómo afrontar esta situación. Y en los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Juan, Cristo les dijo a sus discípulos, ámense unos a otros. En vez de tomar un pasaje bíblico en este mensaje y exponerlo, quisiera darle unas sugerencias de cómo afrontar todo el problema del abuso. Pero quisiera empezar con la diferencia entre abuso y disciplina. Bien, permítame decirle que hay mucha gente que ha sufrido abuso y algunas personas llamarían abuso a situaciones bien distintas. Por ejemplo, si alguien es solo criticado, dice, has abusado de mí. No hablo de una simple crítica, sino hablo acerca del abuso verbal o abuso emocional que es tan perjudicial en la vida de alguien. ¿Bien? Cuando pensamos en el abuso y pensamos en cómo reacciona la gente reacciona de diferentes maneras. Y muchas personas pasarán toda su vida sin siquiera preguntarse si han sufrido abuso o no. De algún modo, se preguntarán qué pasa en su interior y nunca podrán identificar la razón de fondo. Otros saben que han sufrido abuso pero no han tenido el valor de afrontarlo. Personas que sufren abusos sexuales a una edad temprana, lo ocultan porque sienten vergüenza, sin percatarse que algo pasará. Y es que finalmente sale a la luz de un modo u otro y afectará a otros a su alrededor. No se pueden encubrir ese tipo de abusos. Así, al hablar de la diferencia entre abuso y disciplina, permítame decir que la disciplina siempre se impone a alguien por su comportamiento, siempre orientada a un comportamiento puntual.
mientras el abuso no se vincula al comportamiento personal. Es algo en el interior de quien comete el abuso, como un volcán en erupción. Es ira, hostilidad, temor, amargura, resentimiento, lo que sea la causa, es algo que brota. Y lo que hace es adherirse más o reaccionar contra alguien cuyo comportamiento nada tiene que ver con esa reacción. Es algo en el interior de quien comete el abuso. Es una predisposición que está ahí y solo busca una excusa para expresarse en alguien más. En cambio, la disciplina siempre tiene en mente mejorar el comportamiento del otro. Tiene como propósito corregir algo que el padre quizás sabe no es sabio para la vida de ese niño, mientras que el abuso no está viendo el comportamiento o bienestar de nadie. Se trata de sacar algo que está dentro del causante. La disciplina surge del amor. Amor por alguien a quien se le desea lo mejor, y por eso la disciplina, y por eso existe una gran diferencia entre sufrir abuso y ser disciplinado. Bien, permítame comenzar diciendo dos cosas. Número uno, seguro que no tengo idea alguna de qué es el abuso comparado con la gran mayoría. No hay nada en mi vida de lo que pueda decir, vea qué horrible fue mi pasado, sino solo para decir, lo cuento porque, así como yo estoy dispuesto a compartirlo, usted quizá pudiera compartir cosas que le han hecho daño en su pasado, que necesita sanar y no cree poder contarlas a nadie. Sí puede, porque compartirlas es parte del proceso de sanación. Cuando tenía 9 años, mi madre se casó por segunda vez. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 9 meses de edad, así que ella se casó con un hombre que creía que sería un buen padre para mí, y a las 2 semanas de casada se dio cuenta de que algo iba mal. Y la tragedia del segundo matrimonio de mi madre fue que, aunque los hermanos y hermanas de mi padrastro dijeron que era un gran hombre, y quizá también un esposo maravilloso, mi madre volvió unos meses después, y al cuestionarlos ellos le respondieron, bueno, sí, sabíamos cómo era, pero pensábamos que al casarse él cambiaría. ¡Qué mentira tan devastadora fue para mi madre! Bastante devastadora. Era mentira y lo sabían bien, pero no importó, nunca inventé algo por creer que todo puede mejorar. Si alguien hace tal o cual cosa, por lo general no pasa. Y así fue el comienzo de un matrimonio fatal. De momentos, de retos que nunca me imaginé enfrentar. Siempre fui criticado, siempre sentí que estorbaba y con frecuencia terminó en peleas. Mi madre siempre me defendía. Sé que no sufrí abusos físicos gracias a mi madre. Habría dado su vida sin dudarlo antes de permitir que eso ocurriera, aunque sí hubo peleas. Y cuando llegué a la adolescencia había visto incluso intentar ahorcar a mi madre, y si hubiera tenido el privilegio, no sé lo que le habría hecho a mi padrastro si hubiera podido en ese momento. Cargaba mi pistola por la noche y la colocaba junto a la cama y cerraba la puerta con llave, porque nunca sabía lo que pasaría. Sé que piensa, bueno, eso no suena muy cristiano, ¿cierto? Tiene razón. Me convertí a los 12 años, pero tenía miedo. No sabía cómo reaccionar. Nunca leí un libro sobre nada de esto porque no creo que lo habían escrito. No había seminarios, nadie que me dijera cómo se crece en esta clase de situación particular. Y yo no era el único miembro de esa familia a quien trataban de esa manera. Lo peor de haberme ido a la universidad fue haber dejado a mi madre en tan mala situación. Y no describiría todas las cosas que pasaron, excepto para decir que si cree que crecer en circunstancias difíciles no tendrá ningún efecto sobre usted, será mejor que lo piense 2 veces. Porque todos tenemos una cinta reproductora en la mente. Y esa cinta graba todo desde el momento de nuestro nacimiento, incluso antes de nacer. Y puede que lo identifiquemos, reconozcamos qué hay en la cinta y lo afrontemos, o sufriremos por el resto de nuestra vida. Y gracias a Dios,
Gracias a Dios por todas las personas que, de alguna u otra manera, me orientaron en la vida para asegurarse de que no tuviera nada de esa hostilidad, ira, amargura y resentimiento que queda de las cosas que me pasaron, porque me ocupé de ellas. Lo digo para explicar que no sé nada sobre el abuso. Comparado con lo que muchas personas han sufrido, no solo en este país, sino mucha gente que ha sufrido abusos tan pero tan horribles en otras naciones y por la forma en que los gobiernos los tratan y la forma como muchos han sufrido daño físico, sexual, espiritual, mental, emocional, de una manera que nunca llegaremos a comprender. ¿Y cómo reaccionar a todas estas cosas? Bien, quisiera darle una serie de sugerencias y puede tomar nota y quizá ni las necesite. Genial, espero que no. Pero quizá vive con alguien que sí las necesita. O trabaja con alguien que las necesita. O tiene un amigo que las necesita y puedo garantizarle que no tiene que ir lejos para encontrar a alguien a su alrededor que sufre abusos y no sabe que ese es el problema. Que pasa la vida sin relacionarse bien, que nunca queda conforme, huye de situaciones, si las cosas no le salen bien solo huye, lo que sea, sin percatarse de que todo eso estaba arraigado, estaba allí desde hace muchos años, o quizá no desde hace tantos años, y ahora deben afrontarlo. Lo primero que quisiera sugerir es algo particular, y es que cuando piense en enfrentar su situación y en cómo hacerlo, número 1, busque la guía de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Escuche, no hay respuesta fácil sobre qué hacer en una situación de abuso, porque no todos los abusos son iguales. No todos están motivados de igual forma. Por lo que decirle a alguien, pues aléjate de allí, no siempre es la respuesta correcta. Y también hay quienes utilizarán hoy la palabra abuso como excusa para huir o escapar. Hoy les hablo del tipo de abuso que trae grandes heridas y muchos daños. Y si hoy, por ejemplo, hay alguien que está sufriendo abuso físico, infligido y herido a nivel físico, no le podemos decir que permanezca en esa situación, no. O alguien, por ejemplo, que sufre abuso emocional. Usted dirá, bueno, solamente debería irse. No puede decirle eso a todo el mundo. Por esa sencilla razón es que debe preguntarle a Dios ¿qué debe hacer? Y recuerde, preste atención, Dios nunca le dirá que haga algo que viole su palabra siempre viva. En segundo lugar, ore por el abusador. Ore por él. Usted dirá, bueno, he orado y nada ha pasado. Bueno, le diré una razón específica por la cual orar. Si hubiera sabido esto, cuando era un niño, habría sabido cómo reaccionar mejor a mi padrastro, pero no lo sabía. Y es orar para que Dios le muestre qué motiva a esa persona a actuar de esa manera. ¿Por qué esa persona abusa de alguien más? ¿Por qué intenta herir a otra persona? Y bien, pasaron muchos años y luego fui a ver a mi padrastro y mi madre aún estaba allí y vivían juntos, siempre, hasta que él murió. Fui a verlo para pedirle perdón por mis reacciones erróneas hacia él, porque estoy seguro de que reaccioné mal. Y en muchas ocasiones pudo terminar en una desgracia. Y fui a pedirle perdón, me senté al otro lado de la mesa en el almuerzo, lo llamé por su nombre y le dije, solo necesito pedirte perdón por algunas cosas. De inmediato dijo, no deberías. Respondí, no, déjame terminar. Nunca lo acusé de nada. Solo dije, necesito pedirte perdón por algunas cosas y cuando empezamos a hablar, mi padrastro me contó algo nuevo que ojalá yo hubiera sabido hace años, y dijo, solo se le salió, él no tenía intención de contármelo. Me dijo, ¿sabes? Cuando era niño, quería ser médico. Le dije a mi padre, quiero ir a la universidad y ser médico. Y dijo, él no me dejó ir a la universidad. Hizo que me quedara trabajando en la granja, y dijo que debía trabajar, que no podía salir, no me dejaba ir a ningún sitio. Me obligaba a trabajar todos los días, hasta que por fin pude irme. Tomé mis pocas cosas y me fui. Se fue, se consiguió un trabajo de cocinero en un pequeño restaurante por ahí. Siempre tuvo trabajos serviles y nunca se esforzó en ganar dinero. Pero esto es lo que pasó, y esta es la razón, así que preste atención. Como su padre no lo dejó ser médico ni ir a la universidad, desarrolló una raíz de amargura, rencor, ira y hostilidad. Nunca puede
guardarse esos venenos. Siempre harán erupción. Como un volcán, al fin saldrán al exterior. ¿Y qué pasó? Lo descargó sobre todos a su alrededor. Lo que sentía hacia su padre lo descargó sobre mí, sobre mi madre, sus hermanos, sus hermanas y todos los demás. Amigos, compañeros de trabajo, afectó a todos a su alrededor. Bien. Eso sucede cuando el veneno de amargura, rencor, hostilidad e ira está dentro de usted. Sepa que si se niega a mirar atrás, si se niega a afrontarlo, va a herir y destruir a quienes más ama. El querer encubrir lo que ocurrió en su pasado destruye a las personas que viven en su presente. Pasa a diario y causa gran dolor y confusión. Por eso, esconderlo, ocultarlo, negarlo, desmentir que haya sucedido o que haya estado ahí es devastador para quienes lo aman de todo corazón. La tercera sugerencia es la siguiente: no culpe a Dios. Si hay algo que a Satanás le fascinaría que dijera es, bueno, es obra de Dios, esto es lo que Dios hizo. Dios quería corregir mi vida y Dios quería deshacerse del pecado en mi vida, y por eso Él causó que mi pareja, mi padre, mi hijo o mi hija abusaran de mí. Escuche, Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, jamás instiga, instituye o inicia, de algún modo, ningún tipo de abuso. Eso no es de Dios. Eso es contrario y opuesto a todo lo que dice Dios. Él dice, ámense y sírvanse unos a otros, anímense y edifíquense unos a otros, cuídense y aliéntense unos a otros, y sean pacientes unos con otros, y sométanse unos a otros. Eso no tiene nada que ver, es contrario a abusar unos de otros. Y a Satanás le encantaría que quien sea víctima del abuso pensara, Dios me está haciendo esto por una razón específica, debe haber algo en mi vida que Dios quiere corregir. No. Dios aprovechará eso y lo usará si se lo permitimos para bien en nuestra vida, para edificarnos y madurarnos. Pero Dios nunca es la causa. Él nunca instiga ningún tipo de abuso, sea el que sea. Ese no es el fin, el plan, la voluntad, el deseo, ni el método de Dios. Número 4, perdone a quien comete el abuso. Y perdonar a quien abusa no es algo... Usted dirá, pues no puedo hacerlo porque usted no sabe cómo me han tratado. Preste mucha atención. Sé que esto es difícil y sé que algunos dirían, bueno, sí, pero a usted no lo han tratado como a mí. Eso sin duda es verdad. Seguro que lo es. Usted no sabe la clase de daño emocional, físico o sexual en mi vida. Seguro que no lo entiendo. Pero esto sí lo sé. Albergar ira, resentimiento, hostilidad y amargura, escuche, un espíritu de rencor, es peor que un cáncer por dentro. Un espíritu de rencor es como un pozo, una fuente de veneno. Y lo que hace es penetrar cada una de las facetas de la vida de alguien. Guardar rencor es algo que sin duda, escuché, es injustificable del todo. No se puede justificar un espíritu rencoroso. Luego, número 5, quisiera decir que tiene igual importancia. Perdonar a quien permitió el abuso. Ahora, hay jóvenes que crecen, hoy ya son adultos, y dicen, mi madre se mantuvo al margen, sabía lo que ocurría y lo permitió de todos modos. Así pues, el espíritu rencoroso a menudo es tanto hacia la persona que estuvo consciente y permitió que sucediera, como hacia quien cometió el abuso. Y bien, es fácil culpar a alguien más. Hay que preguntarse esto. ¿Por qué se mantuvo al margen? Quizá deba ir a uno de sus padres y decir, ¿sabes? Todos estos años he resentido que permitieras que eso me pasara. ¿Pudieras decirme por qué aguantamos eso? Y de algún modo, lo más probable es que descubra que había en su mente una razón válida, o en su pensamiento se sentían tan incapaces o asustados que ni sabían cómo afrontar el admitir que su esposo o su esposa abusaban de su hijo. Solo digo que hay ciertas cosas a considerar en cuanto a afrontar un abuso. Luego diría, es decir, número 6, elija la verdad respecto a sí mismo. Y la mejor forma de descubrir la verdad es estudiar la Biblia y ver lo que dice Dios de usted. ¿Y sabe? Cuando alguien dice no sirves, no cuentas, no vales nada, deje que eso entre por un oído y salga por el otro, porque no vino del cielo, vino del hoyo. Pero mire, es perjudicial porque todo el mundo necesita sentir que pertenece.
un sentido de valía que valen algo y sentirse aptos. Esas tres actitudes son básicas para la salud emocional de toda persona. Sentido de pertenencia, sentido de valía y sentido de competencia. En una familia, una de las mayores ventajas de la familia es que uno pertenece y alguien piensa que vale tanto que se casarían y vivirían con usted. Y que es competente, que puede cuidar y proveer. Y en la iglesia, todos pertenecemos a esta familia. Y todos nos valoramos, todos tenemos diversos dones, somos distintos, pero nos valoramos y creemos que somos aptos. Por eso es que tiene un lugar de servicio y es competente. Y eliminar un sentido de pertenencia significa: yo no pertenezco, yo soy rechazado. Un sentido de valía: no tengo valor, soy inútil. Y no soy apto. Y así tiene una persona que ha sufrido emocionalmente daño emocional, un daño muy, muy profundo. Y al empezar a creer la verdad respecto a nosotros mismos, ¿qué pasa? Empezamos a salir de los terribles efectos de esta clase de abuso. Luego diría, número 7, abra su corazón a la sanación divina. Ahora bien, deseo que preste mucha atención a lo que diré, y hablo por experiencia, y hablo para beneficio de mucha gente, eso espero. Cuando digo, ábrase para la sanidad, ¿qué debe sanar? Pues si sufrió abuso físico hace tiempo, lo más probable, si alguien le fracturó un brazo o le cortó algo, es que eso no se ha sanado y se ha recuperado y piensa, bueno, superé ese abuso. No es así. Esa es solo una señal externa, porque si sufrió abuso emocional, usted nunca lo vio de frente, pero lo sintió. Verá, el proceso de sanación debe ocurrir en nuestros recuerdos. ¿Qué recuerdo? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué sentía cuando esto ocurrió? Quizás se sintió sucio si fue un abuso sexual. O quizá puso su mente en neutro y trató de imaginarse que estaba en algún lugar etéreo mientras sucedía. O quizás sintió, debo merecerme esto. O tal vez sintió odio, amargura y hostilidad hacia quien cometió el abuso. Esos recuerdos deben sanarse, o esos recuerdos serán como un veneno. Y bien, Dios está dispuesto a sanar. Jesucristo, quien es la fuente de nuestra fortaleza en toda necesidad, está dispuesto a sanarlo. Pero escuche, tal vez usted necesite hablar de eso con alguien más y desahogarse. Quizás sea algo que nunca le ha contado a nadie, tal vez nunca haya pensado siquiera en que es algo que ocurre dentro de usted. Pero le diré algo y deseo que preste mucha atención. A veces quizá deba ir a un consejero cristiano. Preste mucha atención. Usted debe asegurarse de que la persona que lo escucha sea consagrada a Dios, y no alguien que solo le diga soy cristiano, o que cuelgue una placa que diga que es un consejero cristiano, porque le diré algo. Si esa persona no es un consejero consagrado a Dios, esto es lo que hará. Dirá, soy cristiano. No escuchará mucho de la Biblia en esa consejería. No escuchará mucho o nada de Cristo, ni de la palabra de Dios, porque lo que tendrá es impía y mundana, psicología y consejería que no tienen nada que ver con los principios bíblicos. Y si permite que esas cosas penetren en su mente y sus emociones y su voluntad, terminará peor de lo que estaba antes de ir a ese consejero, porque causará confusión y tratará de fusionar principios bíblicos con consejos impíos. Lo único que hace es prolongar el tiempo, multiplicar y profundizar el dolor de quienes lo rodean. Lo siguiente que diría es esto: elija seguir adelante en su vida. Si usted ha sufrido un abuso y dice, pues me pasó esto, así que no puedo, no diga eso. Puede hacer cualquier cosa que Dios quiera. Por eso es que Jesucristo en su vida es tan imprescindible. El Señor lo facultará para que sea sanado de su abuso. Él lo facultará para recoger esas piezas rotas, esas partes destrozadas de su vida, y las compondrá de la forma más linda
Y Él puede hacerlo, escuche, puede hacerlo como si usted nunca hubiera sufrido ningún abuso. Puede sanar de malos recuerdos, puede volver a unir los trozos de un todo, puede avanzar en la vida. ¿Y qué? Dios puede lograr en su vida todo lo que Él elija que debe lograr, no importa lo que le haya pasado. ¿Puede hacer esto? ¿Puede saber que Romanos 8:28 es verdad? No lo dude. No importa lo que haya ocurrido, puede afrontar las consecuencias y seguir adelante, y Dios hará esto. Tomará todo el daño, todas las heridas, todo el dolor, el sufrimiento y el pesar. ¿Sabe qué hará? Usará eso en su vida para, de alguna manera, convertirlo a usted en la bendición de alguien más, porque todos somos siervos. Al mirar atrás no diga, pues así me trataron, por lo tanto nada. Escuché, así me trataron. Quizá me haya pasado eso, pero esto es lo que soy ahora. Dios es mi Salvador, mi Señor y mi Maestro. Él dice en Cristo Jesús que me facultará para hacer, cumplir y alcanzar todo lo que Él me llame a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, no importa el pasado. El pasado no puede impedir hacer lo que Dios quiere, a menos que usted lo permita. Puede ser sanado de los efectos del abuso. Él lo liberará de lo que está viviendo ahora mismo en su vida. Si está dispuesto a confiar en Él, a rendirle su vida, mire, el Cristo omnipotente que vive en su interior lo guardará, le proveerá, lo sanará y cambiará su vida para glorificar su nombre.